instar a la Iglesia Católica a conocer un poquito más profundamente lo que dice en la Biblia. Pastores evangélicos hacen un llamado a la Iglesia Católica a hablar y comunicar acerca del arrebatamiento. El arrebatamiento es un hecho que va a ocurrir sobre la tierra, sobre el mundo, donde lo que declara la Biblia, aquellos que han aceptado a Jesucristo en su vida van a ser levantados del escenario de esta tierra. Es la aparición de Cristo arrebatando a su iglesia, arrebatando a todos los que han creído en Él. Y es un acto que la iglesia espera. El arrebatamiento es el evento en el cual Dios saca a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la faz de nuestro planeta. La Biblia lo explica de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Relata, dice que Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel, convocará a los salvados, a los redimidos, a un lugar en el cual Él se va a detener entre el cielo y la tierra para poder recibir en el aire a todos estos congregantes, a todo lo que significa la iglesia de Jesucristo. Y después que el Señor nos transforma, ¿cierto? O estemos vivos o estemos muertos, el Señor dice que viene como con voz de trompeta, con voz de arcángel, y levantará a los suyos, los que están muertos resucitarán. Millones de personas desaparecerían de esta tierra en un abrir y cerrar de ojos. El mundo estaría sumido en el caos total, pues los automóviles quedarían sin conductores, los aviones sin pilotos, las salas de clases sin profesores y las fábricas sin obreros. Es decir, sería algo más o menos así. Flash de noticias de último momento informa. Acaba de registrarse en todo el mundo un boletín que informa la desaparición de millares de personas. Repetimos, millares de personas desaparecieron de todo el globo terráqueo. Varios vuelos fueron cancelados por falta de seguridad. Según funcionarios del aeropuerto, cayeron aviones en todo el mundo debido a que los pilotos simplemente desaparecieron. También hay madres desesperadas porque sus niños y bebés también desaparecieron. Es un periodo en el cual puede presentarse un caos, pero el caos definitivo, lo que uno entiende bíblicamente, es que será cuando la tierra también sea transformada, sea cambiada. Y también en la tierra hay una redención de la humanidad en general. Desde la Iglesia Católica no lo ven de la misma manera y llaman a la tranquilidad. Es que es un encuentro cercano con el Señor que tenemos todos los cristianos. Todo hombre de fe está llamado a tener un diálogo con Él muy intenso, que es a través de la oración. Rezamos en comunidad, la Santa Misa es una oración comunitaria. En fin, son momentos de encuentro cercanos con el Señor. Y me parece que la Iglesia Católica como que ha aterrizado mucho más el mensaje y no lo espiritualiza o no convoca a su gente a buscar más de Dios en la línea de lo que significa que Jesucristo viene, porque para nosotros es un retorno inminente. Gustavo Vergara es teólogo y pastor de la Iglesia Comunidad de Cristo, y él tampoco cree en un rapto o arrebatamiento. Todas estas corrientes religiosas que creen en esto no son más antiguas de 200 años. Las iglesias históricas del mundo en el cual soy parte no creemos en esto. ¿Por qué? Porque entendemos de que es una doctrina que se creó de un texto fuera de contexto. Es el arrebatamiento rapto, que aparece mencionado en la Biblia, pero que a la vez tiene más de una interpretación. ¿Y usted qué cree? Hoy día nos convoca el tema del secuestro de Dios, también conocido como el arrebato. Esto está mencionado en la Biblia y todo parece indicar, según aquellos que creen a pie juntillas, de manera literal en esto, que podría ocurrir, según algunos, el próximo mes de octubre, tiene que ver con otro fenómeno que es las lunas de sangre, cuya última versión, la cuarta, pasaría en los próximos meses. Dr. Fay. Así es. Lo primero que, al menos complementando lo que dice, hay millones de cristianos y sobre todo el mundo evangélico que está esperando este rapto. Yo tengo que decir que estamos viviendo dentro de este mundo cristiano de fe,
un momento de prueba espiritual inmensa, no solamente para el mundo católico, sino que también para una inmensa mayoría de evangélicos que están esperando que se cumplan las profecías bíblicas que están escritas. Entonces hay que decir un par de cosas para al menos señalar lo que viene. La Biblia se ha cumplido, se está cumpliendo, y las profecías o se cumplen ahora o no se cumplen más. Eso el mundo evangélico lo tiene que tener claro y el mundo católico también. Es decir, son pruebas finales para la religión católica y la religión evangélica. Decir lo siguiente: nosotros hoy día estamos viviendo momentos apocalípticos. El apocalipsis es una revelación. El mismo clima, estamos viviendo en el fondo un apocalipsis climático. Claro. Revelaciones del clima que nos tienen que servir para sincronizarnos bien con la naturaleza. Pero tú hablas de un rapto. ¿Eso es una forma de llamarlo o es literalmente un rapto? Lo Es que una uno entiende? desaparición. ¿Van a desaparecer? Es una desaparición de los cristianos de corazón limpio. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Para que no sufran con lo que viene? Con lo que viene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos hoy día en un momento de revelación apocalíptico que está sellado dentro de las interpretaciones más aceptadas por las 4 lunas rojas. Las 4 lunas rojas, cuyo última luna roja es el 28 de septiembre, esa luna roja marcaría el inicio de la gran tribulación. 28 de septiembre de este año. De este año. Por eso digo que se preparen todos en el sentido de que es una prueba, porque si es que no ocurre, también tienen que estar preparados para no seguir esperando eternamente estas profecías. Pero debemos estar preparados ¿para qué? ¿A qué La nos gran podemos enfrentar? la gran tribulación vendría acompañada con una gran guerra mundial. Cristian, mira, Lorena Oyerson nos escribe lo siguiente: no todos los evangélicos creen en él, ni cristianos ni protestantes. No confundir arrebato con segunda venida. No, de hecho la Biblia es bastante específica en aquello. Menciona entre las distintas etapas, como decía el doctor, está en la época de tribulación, donde comienzan a generarse los vientos de guerra, donde va a tener, obviamente, en la zona de Megidio, el gran Armagedón, la lucha definitiva entre Jesús con las huestes del diablo. De ahí también está el arrebato y posteriormente, junto con aquello, la segunda venida de Cristo. Querido amigo, si es que mi interpretación no se equivoca, tengo que decir lo siguiente: la 4ª luna roja del 28 de septiembre daría inicio a la gran tribulación. La gran tribulación sería un momento tremendamente negativo que se asimila a la Tercera Guerra Mundial, que el Papa dice que ya ha comenzado. Después de la gran tribulación de 7 años... ¿7 años dura la gran tribulación? La gran tribulación dura 7 años. Después de la gran tribulación viene Jesús a la tierra. Junto con Jesús a la tierra, según esta creencia, viene la resurrección de los muertos. Y después de la resurrección de los muertos vendría el rapto o arrebatamiento. Previo a lo que viene después, que es la ira de Dios, el Armagedón, donde se enfrenta Jesús con el diablo cerca de Megido. Exacto. Y después vendría el triunfo de Jesús por los próximos 1000 años. Hay un dato interesante. Tanto evangélicos, pero como bien decía el Twitter, los evangélicos tienen muchas ramas, entonces no todos creen de manera literal esto. Pero ciertas religiones cristianas, que lo que dice la Biblia es a pie juntillas, literal, como los testigos de Jehová, ellos han hecho unos cálculos fabulosos. Y entre los cálculos de cuándo podría ocurrir esto, tienen como una forma de medida, entre tantas otras, que aquellos que nacieron en el año 1941 debieran estar aún vivos, algunos pocos sobrevivientes, y que entonces debiera suceder todo esto. Se hiciera un cálculo y dijeran que todo esto debería ocurrir entre el año 2015 y el 2018 aproximadamente, lo que coincide y se suma a los datos que estamos entregando. Ahora, el arrebatamiento entonces, Cristian, sería las personas que son tomadas por la mano de Dios, que son sacadas de este mundo para que no tengan que ver las guerras ni los tiempos malos. Y después los traen de vuelta. Perfecto. Mira, es eso. Viene el arrebatamiento después de la resurrección de los muertos y de la ya presencia de Jesús en la tierra. Y también desde mi punto de vista yo tengo que decir, Jesús desde mi punto de vista ya está en la tierra, está ¿El anticristo presente. también?
el anticristo está presente en la tierra y también está Jesús en la tierra en todas sus dimensiones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se manifestaría con claridad después de la gran tribulación, es decir, en 7 años más, y justo después de la resurrección de los muertos, según esta creencia, vendría el rapto. Y el rapto es literalmente como una especie de teletransportación. Es decir, los cristianos de corazón limpio vendrían a subir a los cielos y a ser salvados para todo lo que es la ira de Dios. Oye, y hay una cosa ¿Pero por qué los evangélicos hacen un llamado a los católicos a hablar de este tema? ¿Los católicos no creen en el arrebatamiento? No, mira, no literalmente, pero lo que están haciendo los evangélicos es que, a no dudar que si esto va a suceder, es el tema más importante mencionado en la Biblia, a lo cual que sucede a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, ellos emplazan a los católicos de por qué no hablan esto en misa. ¿Le hacemos el quite al tema? De alguna manera no piensan que esto vaya a suceder de la manera los católicos como está en mencionada. gran medida piensan que la gran tribulación ocurrió en el año 70, cuando los judíos fueron sacados por el emperador Tito y masacrados más de 1000 judíos desde Jerusalén. Entonces, para mucha interpretación, ese fue la gran tribulación histórica. Ahora, muy importante, y que hay que ser fuerte para sobre todo los evangélicos, los católicos, pero especialmente para el mundo evangélico, que estén preparados, porque o la Biblia se cumple ahora o no se va a cumplir. No hay dónde volver a poner este hecho histórico más adelante. Así de simple. A raíz de eso que acabas de plantear, Cristian, y también para ti, Juan Andrés, preguntaba a los dos. A ver, ¿puede que esto sea también una interpretación errada, en definitiva? Lo vamos a saber. Cristian, es posible Cristian, también. respóndenos eso, pero antes veamos este Twitter que nos escribe Carlita. Yo soy cristiana y creo en el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Acá hay algo importante. Fíjense que, yéndome a otra cultura, la de los indios Hopi, que son tremendos visionarios, que ellos hablaron de esta época, que ellos mencionan como el Koyaanisqatsi, una vida en desbalance. Ellos vieron en visiones que había un fin, un cambio de mundo. ¿Y cómo lo va a hacer esto? Los ancestros hablaron y dijeron, bueno, Dios, los cachinas, nuestros dioses, van a volver a la tierra, pero antes de eso, buenas noticias para los buenos de corazón, porque serán secuestrados y van a desaparecer ante los ojos de sus parientes. Y también, de alguna manera, lo corroboran. Los Hopi son los norteamericanos, ¿no? Decirle a nuestra amiga, desde mi interpretación, Jesús está en la tierra, está combatiendo al anticristo, está presente no solamente en su cuerpo material, sino que también sus esferas espirituales. Eso tiene que ver con otra interpretación. Hay que estar preparado, sobre todo, para lo que viene, porque es posible, así como tú la pregunta, si no ocurre esto ahora, no se va a volver a ocurrir más, y la Biblia va a haber cumplido un ciclo y va a venir una nueva revelación.